Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 30 de mayo, queridos hermanos, domingo de la Santísima Trinidad. La fiesta de hoy no sería de por sí necesaria en el transcurso del año cristiano, porque en toda oración comunitaria y en toda fiesta ya nos dirigimos y celebramos a Dios Trino y Uno. Sin embargo, nos resulta superfluo que el domingo, posterior a la fiesta de Pentecostés, lo dediquemos a glorificar explícitamente a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los que dan sentido a nuestra existencia cristiana. Eso precisamente cuando hemos terminado la Pascua, en la que Dios Trino, con un evidente protagonismo diferenciado, por un lado la actuación salvadora del Padre, el misterio pascual de la entrega de Cristo y la fuerza vivificadora del Espíritu, nos ha querido comunicar con mayor densidad su vida divina. Para este ciclo que estamos, la palabra de Dios nos presenta a un Dios cercano a nuestra vida, a este Dios que ha hecho de Israel su pueblo elegido, que le ha dirigido su palabra, que lo ha liberado con mano fuerte y brazo poderoso de la esclavitud, y que a los que estamos bautizados en su nombre nos ha concedido ser hijos adoptivos suyos. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, nos presenta hoy las recomendaciones que Moisés da para que su pueblo siga los mandamientos de Dios que se habían pactado en la primera alianza del Sinaí. Y eso es precisamente lo que significa Deuteronomio, segunda ley. Moisés muestra cómo es ese Dios en quien creemos, un Dios todopoderoso, el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, porque no hay otro. Es el que creó al hombre sobre la tierra, pero a la vez un Dios cercano que ha elegido a los israelitas de entre todos los pueblos, les ha hablado y sobre todo los ha liberado de la esclavitud. Por eso, cumplir sus mandamientos es el único camino para la verdadera felicidad. La segunda lectura de la carta de Pablo a los Romanos es una exposición entusiasta de la concepción que Pablo tiene de lo que significa el Espíritu en nuestras vidas. El primer don que nos hace a los creyentes este Espíritu es la filiación adoptiva. Los que se dejan llevar por Él, esos son hijos de Dios, y Él es quien nos hace gritar: Abba, Padre. Ser hijos de Dios en la familia de Dios tiene otras consecuencias todavía más esperanzadoras. Si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. En el Evangelio de hoy leemos el final del texto propuesto por Mateo, donde Jesús da la misión a los apóstoles una vez que se ha despedido de ellos y sube al Padre. Es una triple misión: evangelizar, celebrar, vivir y de hacer discípulos. Es la parte evangelizadora, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la parte celebrativa, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, la parte vivencial. El que los convertidos a la fe sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el motivo de la elección de este pasaje para hoy, no quiere necesariamente referirse a la fórmula que hay que decir en el bautizo,
porque hay otros lugares en el Nuevo Testamento donde se habla de bautizar en el nombre de Jesús. Más bien que el creyente quede insertado en la familia cristiana, la familia eclesial, que es la comunidad del Dios Trinitario. En oposición, por ejemplo, al bautismo, que algunos recibieron solo en el nombre de Juan. El Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 nos sitúa continuamente, sobre todo cuando habla de la celebración litúrgica, en una relación explícita con el Dios Trino, poniendo un énfasis en el Espíritu que no habían destacado otros documentos anteriores, ni siquiera el Vaticano II. Cuando Juan Pablo II convocó el jubileo del año 2000, lo fuimos preparando con un año dedicado a cada una de las personas de la Trinidad y concluimos el año jubilar centrado en las 3 personas. Tal vez algunos lo recuerden bien. Pero ¿quién es Dios? ¿Cómo es ese Dios en quien creemos? No es indiferente la imagen que tenemos de Dios, porque de ella depende en gran parte nuestra relación con Él, relación de criaturas, de esclavos o de hijos. Por eso los textos de la misa insisten sobre todo en el admirable misterio de la eterna Trinidad y la unidad todopoderosa. Porque es admirable que nunca podremos comprender el misterio de estas 3 personas llenas de vida, trascendentes y plenamente unidas entre sí, que sin embargo son un solo Dios, un solo Señor, 3 personas en una sola naturaleza, donde no hay diferencia ni distinción, una única naturaleza e iguales en dignidad. Tal vez tengamos que esforzarnos más en vivir el misterio que en comprenderlo. Nuestro Dios no es un ser perfectísimo y lejano, omnipotente y frío, retratado en un problema aritmético de personas y naturalezas. No, cuidado. Dios es admirable en sí mismo y en la obra de la creación y a la vez cercano a la historia de Israel, lo es también de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Es un Dios que ha creado admirablemente al hombre. Luego se ha mostrado Salvador y Liberador. Dirige su palabra al pueblo, al que ha elegido entre todos, y lo libera de la esclavitud, como Moisés lo recordaba en el libro del Deuteronomio, pero más palpablemente para nosotros en el Nuevo, porque aparece como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, un Dios que amó tanto al mundo que le envió a su propio Hijo como Salvador. Es lo que Pablo en el pasaje de hoy también reflexiona. El Espíritu del que nos hemos dejado llevar para ser hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Nuestro Dios es un Dios cercano. No es un Dios filosófico, no es un Dios inaccesible. Es un Padre que ha entrado en la historia. Es un Hijo que se ha hecho hermano. Es Espíritu Santo que nos llena de su fuerza y de su vida, porque somos hijos de Dios. Y ser hijo significa que no debemos vivir con miedo. No debemos vivir como los esclavos, más bien llenos de confianza y con amor, porque ser hijo significa poder decir desde el fondo del corazón, Abba, Padre. Nuestro Dios es un Dios cálido. Es el Dios bíblico que sin embargo algunos terminan acusando de un Dios castigador, cuando prácticamente ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento nos presenta un Dios malcriado, o un Dios inaccesible, o un Dios que se ande desquitando al mejor estilo de los dioses griegos o romanos. Tanto nos ha amado que su propio Hijo quiso dejarnos un retrato del Padre, no con teologías muy razonadas, sino identificándolo con el Padre de aquella parábola de Lucas en el capítulo 15. ¿Cuál es la imagen de Dios que yo tengo? ¿Y cuál es la imagen que estoy transmitiendo a los demás? ¿La de un Dios cercano? ¿O la de un Dios lejano? ¿La de un Dios al que puedo acercarme lleno de confianza
¿O un Dios al que tengo que mantener contento porque Dios libre se me enoje? Porque ¿cómo hago para pagarle? Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Mi saludo y bendición. El presbítero Sixto Eduardo Varela Santa María.